Como ministro del Evangelio, yo quiero en esta mañana hablarle a los padres, a todos aquellos que Dios nos ha dado el privilegio, ¿verdad?, la honra de ser padres. Y no solamente estoy hablando de los varones, estoy hablando de las mujeres que tienen el privilegio de ser madres. Cuando hablo de padres estoy refiriéndome a los dos. Y yo sé que muchos jóvenes están aquí que un día van a ser padres también. Y quiero que esta palabra, este consejo bíblico, consejo que el Señor nos quiera dar en esta mañana, lo guarden, lo atesoren en sus corazones, porque es para el bienestar de ustedes mismos. Mi deber como pastor y ministro del Evangelio es enseñar la palabra, ministrar a Dios, ¿verdad? Ministrar la palabra de Dios a sus vidas. Pero en usted está la responsabilidad de tomar el consejo divino para su bienestar. Así que bienvenidos todos. Hemos estado hablando 2 domingos sobre educando en los caminos de Dios, educando en las sendas antiguas. Y yo dije el domingo pasado que hay 2 maneras de educar. La manera que tiene que ver o que tiene relación con la sabiduría humana o la sabiduría de Dios. La sabiduría humana tiene relación con los títulos, con las glorias vanas y con todo lo que podemos escoger aquí y elegir en esta tierra. Y siempre lo hacemos en base al temor, a la inseguridad que podemos tener con respecto al futuro. Y dijimos también que hay un llamado profético de parte de Dios para los tiempos finales, donde el Espíritu Santo está hablando a la familia, a la iglesia, a los creyentes, a todos los que son hijos de Dios. Es un llamado profético donde el Espíritu Santo está deseando, anhelando fervientemente de que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelva a los padres. Cuando el corazón del padre se vuelve a los hijos, yo le aseguro que el resultado es que los hijos se volverán a sus padres. Como consecuencia de que el corazón del padre se vuelve a los hijos, el corazón de los hijos se vuelve al padre. Y hemos visto también que es importante que ustedes como padres aprendamos a desarrollar y entregar un legado a nuestros hijos. La pregunta es, ¿qué legado le estamos entregando? Porque el tiempo pasa, la vida transcurre. El salmista dijo que el hombre es como la neblina. El asunto es qué legado estamos entregando, qué estamos dejando a nuestras generaciones. También yo dije y expliqué un poco sobre la paternidad divina. El modelo de Dios para la familia, para el hogar, para el matrimonio, es ver a la luz de las Escrituras esa paternidad, ese amor de Dios para nosotros. Y el mejor ejemplo lo pudimos ver cuando Cristo estableció una relación y estableció y mostró claramente la relación del Dios Padre con su Hijo. Tanto el Hijo como el Padre, una relación de intimidad tan estrecha, tan unida, tan preciosa, hermanos. Y esa relación es la que Dios quiere tener con sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Esa es la relación que Dios nos llama a desarrollar como padres con nuestros hijos. Esa es la relación, hermanos. Entonces, usted puede ver completo estos mensajes, ¿verdad?, en la página nuestra. Y dijimos que es importante que nosotros aprendamos a desarrollar y revelar esa relación a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Bendito sea el Señor. Yo hoy quiero hablar un poquito sobre educando sobre el llamado y el propósito de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hogares, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos. Ese es el mensaje que hoy día quiero hablar, porque es importante educar e instruir y discipular en familia, porque, hermanos queridos, debemos entender, y esto guárdenlo en su corazón, cada uno de nosotros tenemos un llamado divino en esta tierra.
Y cada hijo que viene a nuestras vidas, que Dios nos presta, es para prepararlo, para que cumplan su destino glorioso en esta tierra de parte de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hoy quiero, hermanos, que podamos hablar un poquito sobre esto que estamos, hermanos, cuando educamos según el modelo divino, ¿qué va a pasar? Nosotros en este tiempo, en esta época, cuando estamos siendo bombardeados de tantos sistemas que no son afines a Dios, cuántos sistemas culturales y morales que están en contra de Dios, hermanos, nosotros estamos inmersos en este sistema cultural, social y aún religioso. Entonces estamos siendo presionados de una manera constante y fuertemente. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfrentarnos a estos retos, a estos desafíos, ¿verdad? A estas dificultades, pero con la ayuda y la presencia de nuestro Dios en medio nuestro. Entonces, el tema es educando según el llamado y el propósito divino. Y hoy quiero hablarles algo muy importante de la vida de un hombre llamado Zacarías, un sacerdote. ¿Cuántos son sacerdotes del Señor aquí? La palabra de Dios dice que Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes para estar en esta tierra, para ministrar no en el cielo, en esta tierra. Entonces, vamos a ver un poco la vida del sacerdote Zacarías como padre. Vamos a ver la función de este sacerdote Zacarías en la función y en el rol de padre. Y mire, algo que es importantísimo que podamos ver. Zacarías como un padre, este hombre estaba interesado en levantar hijos para Dios. Él anhelaba en su corazón tener hijos. ¿Con qué propósito? Para entregarlos en las manos de Dios. Ese es el deseo. Eran de avanzada edad con Elizabeth, no tenían hijos y ellos oraban a Dios por un hijo. Y vamos a ver cómo Dios les contesta su oración y les regala un hijo. Entonces, Zacarías y Elizabeth estaban interesados en levantar hijos para Dios. Y como querían levantar hijos para Dios, entonces ellos estaban llamados también a educarlos en los mandamientos de nuestro Dios. Instruirlos en los caminos de Dios. Y Zacarías y Elizabeth, esta familia, esta pareja, tuvieron muchas luchas que nosotros como padres hoy día también las enfrentamos. Tuvieron serios tropiezos, serias dificultades como usted y yo las enfrentamos. Para Zacarías no le era fácil luchar contra los sistemas. Mire, no le era fácil luchar contra leyes, contra tradiciones que imperaban en esos días, en el tiempo del nacimiento, del tiempo de Zacarías y Elizabeth. Y yo creo, hermanos, que es importante porque educar, escúcheme, educar a nuestros hijos, instruirlos para Dios, es ir en contra de la corriente de los sistemas de hoy día. Es difícil, hermanos, pero no imposible. Bendito sea el Señor. Hoy hay tantos sistemas, hermanos, que nos quieren absorber y nos quieren meter en su misma corriente. Entonces vemos, hermanos, que para Zacarías y Elizabeth no fue fácil luchar con estas cosas. Para Zacarías y Elizabeth era un verdadero reto, era un desafío enfrentarse más aún a las tradiciones. A las tradiciones. Hermanos, creo que muchos de nosotros como padres nos identificaremos, a medida que vamos hablando de nos vamos a identificar con el sacerdote Zacarías. Porque estamos enfrentando las mismas luchas como él enfrentó. Con las mismas realidades que usted y yo nos enfrentamos hoy día. Son métodos, iglesia amada, son sistemas, son patrones, son condiciones que el mundo nos quiere imponer. Y nos enfrentamos a una avalancha, a una absorción de cosas, métodos humanistas que nos quieren imponer, implantar. Y es ahí donde nosotros los cristianos debemos que pararnos
firmes, sólidos, porque nuestro fundamento es la roca inconmovible. Bendito sea el nombre de Jesús. Leamos algunos pasajes para introducirnos a la vida de Zacarías y Elizabeth y su hijo, y todo lo que vino con su hijo. Lucas capítulo 1. Vamos por favor a la palabra. Quiero que lea conmigo Lucas capítulo 1. Hay unos pasajes que quiero que usted note ahí. Verso 8. Lucas 1:8. Dice la palabra: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Recuerde que los sacerdotes, que los padres son los sacerdotes de la casa, de la familia y del hogar. Dice según el orden de su clase. Verso 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso a Zacarías entrando en el santuario al Señor. O sea, le tocó ese día ministrar dentro del santuario, ofreciendo el incienso. Verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Verso 11. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Es importante esto. Mire el mensaje que el ángel le da claramente a Zacarías. Tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Dice el verso, mire, el verso 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Qué glorioso, hermanos. Nuestros hijos son gozo. Nuestros hijos son alegría. ¿Por qué? Porque vienen de parte de Dios, como un regalo para nosotros. Pero no solamente que iban a ser el chico, sino que dice el verso que dice: porque será grande delante de Dios. No beberá vino, ni sidra. O sea, no será borracho, no será alcohólico, no tendrá ningún tipo de adicciones. Será lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, este niño será apartado, santo, no para el mundo, para Dios. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué precioso, hermano. ¿A cuánto les gustaría recibir una palabra profética de esta manera? Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Dice, aquí vemos en estos pasajes de Lucas 1, que se describen 3 periodos o 3 fases por los que pasó Juan por causa de su llamado de parte de Dios. Porque este niño venía al mundo con un propósito divino. Venía con un plan establecido por Dios para él. Hermanos, veamos un poquito el periodo que tuvo que pasar Zacarías y Elizabeth. Un periodo, ¿verdad?, que es el primer periodo donde la profecía comienza a desarrollarse y comienza a formarse y comienza a verse en la vida de este niño. Dice el verso 13, el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál oración? Querían un hijo. Ellos eran de avanzada edad. Querían un hijo. Y dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Oiga, en esta iglesia hemos tenido muchos casos como estos. Muchísimos casos. Donde mujeres han querido desear tener hijos,
y no han podido. Pero cuando hemos orado, hemos profetizado sobre ellos, y muchas mujeres aquí en esta iglesia, por causa de su clamor, Dios les concedió el deseo de ser madres. Hay muchos casos, por el tiempo los vamos a obviar. Pero hermanos, hemos visto en muchas mujeres esto, muchos casos iguales a esto. Dice, tendrán gozo y alegría, 14. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Todo hijo deseado y anhelado es grande para la obra del Señor. No beberá vino, ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hermanos, podemos ver aquí que son hijos, nuestros hijos son llenos de la gloria de Dios y apartados para Él. No para el mundo, para Él. Aquí vemos cómo el ángel le profetiza a Zacarías. Zacarías en el templo, ministrando el incienso. Y vemos aquí que su esposa Elizabeth concebiría un hijo. Pero este ángel no solo que le habló que les daría un hijo, sino que también les declaró el propósito de la venida de ese hijo al mundo. El ángel les dice, ustedes van a ser padres, pero recuerden, ese niño viene con un plan ya establecido por mí para esta tierra. Como todos los hijos, vea, les declaró el propósito de su vida. Es decir, que este niño, este hijo llamado Juan, venía marcado ¿por quién? Por Dios. Venía marcado por Dios. ¿Con qué propósito? Para cumplir un propósito divino en esta tierra. Yo creo que cada uno de nosotros, iglesia amada, estamos aquí con un propósito divino en esta tierra. Cada uno de nosotros hemos venido acá, Dios nos llamó acá con un propósito divino. Ahora, veamos un poquito la profecía sobre la misión de Juan. El ángel también le reveló que este hijo sería muy especial. Mire, le dice que este hijo sería con una unción tan poderosa, tan gloriosa, que haría que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, el Dios de ellos. Dice el verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Con qué propósito? Ahí está, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. En otras palabras, Juan sería un instrumento de Dios, ¿verdad? Para hablar a quienes, a los padres. Vemos claramente, hermanos, aquí, este niño venía como instrumento de Dios para el pueblo de Israel. Y dice más adelante, dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En otras palabras, iglesia amada, Juan sería como flecha, un hijo como flechas en las manos del valiente, en Cristo Jesús. Y de igual manera, nuestros hijos, iglesia amada, papitos que me escuchan, nuestros hijos serán instrumentos divinos para traer la gloria de Dios en esta tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Padres, escuchen esto. Padres, abran sus oídos y escuchen esto. Dios mostró a Zacarías los propósitos que él tenía para el hijo que le nacería. Por tanto, era responsabilidad de quién, de Zacarías y su madre Elizabeth, entrenarlo, instruirlo para que pueda cumplir con su misión. ¿Ves? Ellos tenían una gran responsabilidad delante de Dios de entrenar a este niño, instruirlo, direccionarlo para que él cumpla su misión en esta tierra. Para que lo que Dios tenía y quería hacer a través de Juan
se cumpliera, pero los padres tenían la responsabilidad de hacerlo. Entonces, hermanos queridos, Dios estaba poniendo un niño, un hijo, en las manos de Zacarías y Elizabeth, hermanos, ¿para qué? Para que ellos como padres lo prepararan para ese llamado que este niño tenía y traía. Bendito sea el Señor. Entonces, a propósito de esto, yo pregunto, ¿cree usted de todo corazón que sus hijos tienen un llamado de Dios? ¿Consideran ustedes que sus hijos tienen un llamado muy particular de parte del Señor para un tiempo específico en la historia de esta humanidad? ¿Creen realmente eso, papitos que me escuchan? Yo sé que muchos lo creen, pero otros no lo creen. Yo sé que muchos saben, yo sé que muchos entienden, yo sé que muchos están claros en esto, que cada uno de nuestros hijos son llamados por Dios para hacer historia en esta tierra, para marcar un tiempo divino en esta tierra. Bendito sea el Señor. Jóvenes que están escuchándome, jóvenes que están conectados mirándonos, yo quiero decirte que esta mañana ustedes, cada uno de ustedes tienen un llamado divino. Jóvenes, ustedes no son fruto de la casualidad. Ustedes no son fruto de las coincidencias. Ustedes nacieron con un propósito que Dios quiere cumplir en cada uno de ustedes. Escuchen, jóvenes, tú estás en el plan de Dios. Jóvenes, jovencitas, ustedes están en el plan de Dios, aunque no lo entiendan, aunque no lo comprendan ahorita, pero prepárense porque viene un plan de Dios para sus vidas. Santo es el Señor. Y como testimonio, Diego tenía 13 años, no sabía música. Y una profeta le dijo, Dios me dice que tú vas a tener una orquesta. No tenía guitarra, no tenía nada. ¿Dónde está Diego? ¿Es así, Diego? No es así. 13 años tenías. Y Dios le dice, tú vas a tener una orquesta sinfónica. ¿Se cumplió o no se cumplió? Porque creyó. Y hubieron padres diligentes en prepararlo para ese propósito de Dios. Bendito sea el Señor, a Él toda la gloria. Aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, prepárate porque Dios tiene cosas gloriosas para ustedes. El mensaje del ángel para Zacarías y Elizabeth de parte de Dios era muy claro. Era muy claro. Ellos habían orado mucho por un hijo y Dios les concedió su deseo. Pero al mismo tiempo, Dios le estaba dando instrucciones muy claras, muy específicas de su labor, de su función, de su responsabilidad, ¿verdad? De desarrollar en la vida de ese niño, educarlo, instruirlo, direccionarlo en su destino ministerial. Ahora debemos entender que hay consecuencias, iglesia amada, escúcheme, hay consecuencias de no seguir el modelo bíblico. Porque Dios nos da directrices. El ángel fue muy claro y muy específico con Zacarías. Él enseñó claramente las directrices para desarrollar esta responsabilidad delegada por Dios como padre para esa gran misión. Y aquí quiero hablar un poquito claro con la iglesia, hermanos. Hay consecuencias y hay bendiciones. Yo pregunto, ¿usted quiere desarrollar hijos comunes, corrientes, o hijos que marquen la diferencia? Eso es muy importante que usted lo tenga en su corazón.
Porque, hermanos, lo común que vemos, lo normal que vemos, es desarrollar hijos de esta naturaleza. Pero yo sé que en lo profundo de muchos corazones quieren tener hijos anormales. Muchos padres, muchos hijos quieren ser anormales. Mira, a pesar de que muchos padres reconocen que hay un llamado en sus hijos de parte de Dios, ¿verdad? Pero es sorprendente el hecho de que los padres no se lo están declarando y no se lo están diciendo a sus hijos. No se los dan a conocer. No se los transmiten. Hermanos, no les ponen y les plantan y siembran en sus corazones sueños y destinos de Dios para sus vidas. No se los dan a conocer. Peor prepararlos para un llamado. Si yo como padre no le declaro lo que Dios quiere para su vida y no lo instruyo, no lo direcciono en ese llamado, ¿cuántos padres hay tanta indiferencia, tanta irresponsabilidad, yo podría decir, tanto descuido en transmitirle el deseo de Dios para sus vidas? Tal vez muy profundamente en sus corazones, muchos padres desean que sus hijos sean normales, sean comunes, sean ordinarios. Y cuando estoy hablando de comunes, normales, ordinarios, ser criados en los patrones de este mundo. Y se conforman a que sus hijos nazcan, crezcan, tengan una carrera y se acabó. No trabajan para tal visión, hermanos. No trabajan para el llamado de Dios para ellos. Y eso es triste, hermano. Muchos padres son cortos de vista. Los hacen a sus hijos personas comunes, corrientes y normales. Porque no hacen nada por proyectarlos e instruirlos y direccionarlos a un llamado divino. También es muy probable que muchos padres no desean exponerlos al sufrimiento. Y hermanos, perdone que diga esto, y muchas veces no quieren exponer a la vergüenza que el Evangelio conlleva. Yo he hablado, le digo, yo he hablado y he escuchado de boca de los mismos padres que consideran que hacerlos demasiado fanáticos o religiosos o firmes y radicales en su caminar cristiano los exponen al medio. Los exponen a la vergüenza, al que dirán, al bullying. Los exponen a que sean muchachos raros, distintos a los demás. Muchos padres tienen en su corazón ese sentir. No queremos que nuestros hijos se sientan avergonzados en el colegio. No queremos que nuestros hijos los vean como fanáticos, como cristianos. Y muchas veces la gente, yo he escuchado, estoy hablando de mi propia experiencia, mucha gente dice, no, el grupo me gusta, pero no dicen voy a la iglesia. Aquí es muy común que no le llaman iglesia o un lugar cristiano, sino el grupo. O sea, como que ¿por qué? Porque se avergüenza. Hermanos, ¿y qué terminamos haciendo? Les hacemos daño. ¿Por qué les hacemos daño? Porque los estamos desviando del propósito de vida. Les pongo un ejemplo. Hace unos años ministré a una familia, venían a la iglesia, pero el muchacho era un jovencito de 16, 17 años y le encantaba la pachanga. Le encantaba el baile. Y yo le decía a los papás, mi hijo, hablen, conversen con su hijo. No está bien porque él me decía, una vez me preguntó, pastor, ¿y es pecado bailar?
Y yo le dije, todo lo que no le agrada a Dios es pecado. Y el baile son movimientos sensuales, que lo único que es encender las pasiones en el cuerpo. Y le expliqué, lo aconsejé como pastor, pero el muchacho seguía empecinado, hermanos, en bailar. Se le escapaba a la mamá, se iba a los bailes, terminó yendo a discoteca y terminó siendo un homosexual. Y así muchos ejemplos. Muchos ejemplos, hermano. Hermanos, una cosa es protegerlos, una cosa es cuidarlos, ¿verdad? Protegerlos, pero otra cosa es desenfocarlos del plan divino. Desenfocarlos del propósito divino. Todo esto nos conlleva a buscar, escúcheme esto, que nuestros hijos sean normales. ¿Y qué es para usted normal? Que sean unos profesionales, que sean buenos abogados, buenos ingenieros, buenos economistas, buenos doctores, ¿verdad? Pero sin principios, sin valores, sin ética y lo más triste, sin temor de Dios en sus corazones. ¿Qué es una persona normal? Que un hijo se vista como le dé la gana. Que un hijo, hermanos, usted le dé toda la libertad para que él haga lo que quiera con su vida. ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Que se vista a la moda. Yo no estoy hablando de que es malo vestirse de moda. Si usted tiene plata para vestirse de la moda, está bien. Pero hermano, meterlos a los estándares y a los patrones y a los sistemas del mundo, ahí está el problema. Oye, hermanos, ¿cuántos chicos vemos cómo se peinan, cómo se cortan el cabello? Y los padres felices que mi hijo está a la moda, está al día. ¿Qué estamos haciéndoles? Alcahueteándoles. Hermanos, perdone lo que diga, que voy a decir esto, pero muchas veces no lo copian de la televisión, porque los modelos los tienen en sus propias casas. Porque es que las niñas desde temprana edad ya quieren ir a fiestas, a bailes, paseos, vestirse, peinarse, porque no tienen necesidad de modelar en la televisión, ver los modelos en la televisión. En sus propias madres y en sus propios padres están viendo esos modelos. Bendito sea el Señor. ¿Qué decir de la música que escuchan? ¿Sabe usted qué tipo de música escuchan sus hijos? Porque aquí en la iglesia usted los ve cantando música cristiana, pero revise el celular a ver qué tipo de música escuchan. Puro reggaetón, perreo, bachata. No me lo han contado, lo he escuchado y lo he visto. Esa dualidad en sus hijos. ¿Por qué? Porque tiene padres previsibles. Padres que son solapadores de todas estas cosas. Hermanos, la educación de los hijos, oiga, es triste, es doloroso ver cuántos muchachos, cuántos chicos mal educados, irrespetuosos, ni saludan. No les enseñan buenas costumbres. Usted ve cuando se sientan, ¿cómo se sientan los chicos? ¿Cómo comen? ¿Qué comen? ¿Qué estamos enseñando en nuestras casas?
¿Qué modelo estamos formando en ellos? En la manera en que son educados. ¿Qué malas costumbres les estamos mostrando? ¿Qué decir, hermanos? Perdone que hable esto porque tengo que hablarlo. ¿Qué decir de las relaciones sentimentales de los chicos? Jovencitos de 12, 13 años buscando novios, buscando novias. Pregunto, ¿para qué? ¿Para despertar pasiones? ¿Para exponerlas para que las comiencen a manosear y comiencen a desarrollar sus pasiones, despertándolos a temprana edad? No me lo han contado, lo he visto y lo he escuchado. No es que mi hija tiene que ya ir aprendiendo. Ella necesita tener un noviecito ya a los 12 años, los 11 años, ya necesita tener un noviecito. Eso es formar hijos comunes y normales. Bendito sea el Señor. Exponerlos a tantas experiencias inmorales. Y después vemos a los padres y a las madres llorando, sufriendo. ¿Por qué? Porque fueron demasiado tolerantes. Fueron alcahuetes de sus hijos. Fueron demasiado permisivos en sus patrones de conducta. ¿Por qué? Porque en lo profundo del corazón queremos que sean como los demás. No queremos que nuestros hijos vayan en contra de la corriente de este mundo. Porque un chico normal es el común. Que maduren por las experiencias y no por el consejo. Hermanos, por tanto, dejamos que sean otros quienes definan los valores y los fundamentos en sus vidas. Simplemente, ¿por qué? Porque no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Por qué sucede esto, pastor? Yo le doy la razón, le doy la respuesta. Creo que la razón más importante es porque, hermanos, los padres no tienen el carácter, no tienen el valor y no tienen la autoridad moral para corregirlos, para instruirlos y para modelar para sus hijos. Sus estilos de vida los están transmitiendo a sus hijos. Su sistema, hermanos, de vida está arraigado en el corazón. Y ese es el legado que sus hijos están recibiendo. Por eso dije, hoy día voy a hablar a los padres. Iglesia, por lo general, el llamado de Dios, escúcheme, implica lucha, desprecio, sufrimiento, implica sacrificio, significa renuncia, significa entrega de derechos, significa sueños y comodidades. Y esto en la mayoría de las veces es innegociable. ¿Cómo, pastor, se le ocurre eso? Hermanos, por eso es que las familias, los hogares y los matrimonios sufren, porque son los hijos quienes gobiernan su casa. Hoy son los hijos que gobiernan los hogares. En la casa ellos imponen sus gustos, sus deseos y también sus estilos de vida, sus caprichos. ¿Por qué? Porque los padres han perdido la autoridad.
No tienen la autoridad moral, no tienen la autoridad espiritual para marcar a sus hijos en el destino que Dios tiene para ellos. Y a mí me da mucha tristeza, iglesia, porque aquí hay familias que tienen a sus hijos en la orquesta Jalel. Y qué tristeza digo esto, porque son pocos los niños que vienen a ensayar. Porque parece que los padres, la orquesta Jalel, no tiene peso, no tiene valor y no tiene importancia en sus corazones. ¿Cómo es posible que los niños vienen una vez a la semana a ensayar aquí los viernes y no traen ni siquiera sus instrumentos y peor sus partituras para ensayar? ¿Es culpa de los niños? Volvamos a Zacarías, Lucas 1:18. Vemos allí en la palabra que Zacarías quedó mudo por no creer el mensaje profético de Dios. Dígale a la persona que está al lado, cuídate, quedas mudo. Vea el argumento, la excusa, porque hermanos, escúcheme, siempre tratamos de justificar las cosas y las causas de los problemas. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablarte. Si yo he venido aquí a este lugar es para hablarte, papito. Y darte estas buenas nuevas, aleluya. ¿Cuántos se gozan por las buenas nuevas? Verso 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Tremendo, ¿no? Por cuanto no creíste mis palabras. En otras palabras, Zacarías quedó mudo. ¿Por qué? Por la incredulidad. Dice, ¿dónde nos quedamos? El 20. Dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Mire los resultados de no creerle a Dios. Mire las consecuencias y el resultado de no escuchar el consejo de Dios. El ángel que le habló a Zacarías lo dejó mudo por no creer que Dios le daría un hijo a su edad, en su vejez. Zacarías, aquí vemos, él era el sumo sacerdote. Note esto, y como tal tenía que estar o debía estar capacitado para creer lo que Dios estaba declarando. Dios le estaba hablando. Zacarías no era cualquier persona, era un creyente como usted y yo. Mas sin embargo, su incredulidad salió a flote. Y por eso fue enmudecido. Zacarías, en otras palabras, todavía no creía lo que Dios había dicho. Cuidado se le ocurre no creer lo que usted está escuchando en esta mañana. Porque al igual que Zacarías, muchos padres enmudecen. No solamente al no querer hablar y inspirar a sus hijos acerca del llamado que ellos tienen, simplemente porque no creen que Dios los ha llamado y los ha escogido con un propósito divino. Por tanto, sufrirán las consecuencias en las mismas vidas y en sus propios hijos. Padres, papitos que me están escuchando, nosotros somos los llamados a encaminar, a direccionar sus vidas. Los padres son llamados a poner las directrices correctas para sus vidas. Los padres son los responsables de estorbar a sus hijos. Por el tiempo, hermanos,
Vean en 2 Samuel capítulo 2 la historia de un sacerdote llamado Elí. A mí se me desgarra el corazón cuando leo esto. Un sacerdote. ¿Cómo destruyó todas las demás generaciones? Bendito sea el Señor. Padres, no callen. Papitos que me escuchan, no enmudezcan. Profeticen sobre sus hijos. Papitos, aviven los llamados que sus hijos tienen de parte de Dios para sus vidas. Ahora, algo más, mucho cuidado con esto. Porque, hermanos, nos enfrentamos, como dije al comienzo, a sistemas y a tradiciones y a costumbres que muchas veces no son buenas, son paganas. Zacarías enfrentó la tradición de manera abierta y frontal. Y en la primera oportunidad que tuvo para demostrar que había aprendido la lección fue cuando llevaron al niño a circuncidarlo. Fue en el momento de la circuncisión. Este acto de la circuncisión se lo hacía después de 8 días de nacido. Y fue durante la circuncisión donde se ponían nombres a los niños. Mire, le ponían nombre a los niños. Era de suma importancia el nombre que se le ponía al niño. Papitos, escúcheme. No les pongan nombres paganos a sus hijos. Pónganles nombres bíblicos. Diego estaba en la escuela y tenía un compañerito que los papás le habían puesto Caín. Oiga, y ese muchacho, ese niño, hacía una revolución en el aula de clase. Y Diego nos contaba, cuando yo lo recogía de clase, me decía, Caín hizo esto, Caín lo de acá, Caín lo de allá. Y entonces entendimos que el comportamiento de ese niño estaba ligado a su nombre. No era problema, era el problema de la escuela, mira el Caín. Hermanos, vemos aquí, era de suma importancia el nombre. ¿Por qué razón es importante el nombre? Porque el nombre definía su destino. El nombre marcaba a un hijo. Y en el verso 59 dice, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. ¡Wow! Mire lo que hace la tradición, mire lo que hace la gente normal. Si usted ve el verso 58, vemos que los vecinos, los familiares de ellos, lo llamaban por el nombre de su padre. Y aquí muchas veces escuchamos, hermanos, personas que llevan nombre de santos, de ídolos. Les sugiero que se cambie de nombre. Póngale un nombre bíblico. Y vemos que los familiares y los amigos, ¿verdad? Y los vecinos, ¿verdad? Le llamaban, no le llamaban Juan, le llamaban Zacarías, ¿verdad? Porque, hermano, porque las tradiciones, escúcheme, las costumbres están arraigadas en el corazón de las personas. Hay sistemas culturales que están allí y que no son fáciles de desprenderse. Solamente el Espíritu Santo puede hacer una obra gloriosa en ellos. Solo el Espíritu Santo, hermanos. Yo me recuerdo cuando recién vine acá a pastorear esta ciudad, tenía bastante hermanos en la iglesia y les hablábamos, ¿verdad? Y se acercaba Navidad. ¿Y cuál es la sorpresa? Que el día 24 de diciembre a todos los hermanos los veía desfilando en el Pase del Niño. Y como la iglesia quedaba justo en la calle Bolívar, donde estaba el desfile, y yo los miraba, curiosidad, ¿no? Y yo veía, ahí va fulano de tal, ahí va fulano de tal. Porque eso está
arraigado en el corazón. Las tradiciones. Pero ¿qué dijo? Mire la determinación de la madre. ¿Qué dijo María? No me le digan Zacarías, porque ese no es su nombre se llama Juan. Bendito sea el Señor. En otras palabras, Elizabeth declaró, este niño será diferente de las tradiciones. Aleluya. Mi hijo será diferente, no será normal. No se llamará Zacarías. No será sacerdote como su papá. Será diferente. Este niño, Elizabeth dijo, este chico marcará un antes y después en nuestras vidas. Aleluya. Será diferente, será especial para Dios. No será común, será para la gloria del Eterno. No se llamará Juan, le dijo. Y véalo el verso 61. Entonces le dijeron, ¿por qué María? ¿Por qué Elizabeth? ¿No te das cuenta que no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? ¿Por qué Elizabeth actúas y piensas así? Si en nuestra familia no hay nadie con otro nombre, con ese nombre de Juan. ¿Por qué María? Pues perdón, ¿por qué Elizabeth? Mire, Elizabeth. Entonces le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. 63. Y pidiendo una tablilla escribió Zacarías diciendo, como estaba mudo, escribió, Juan es su nombre. Juan es su nombre. Acuerdo. Es mamá y papá acordando. Cuando Dios está en el asunto, va a haber paz y va a haber acuerdos. ¿Y qué pasó? Y todos se maravillaron. Padres, papitos que me escuchan, al comienzo te juzgarán, al comienzo te criticarán, al comienzo te condenarán. Es más, tu misma familia y tu parentela te avergonzarán. ¿Por qué, pastor? Por no seguir sus tradiciones. Pero al final se darán cuenta y te darán la razón del porqué de las cosas. Aquí podemos ver con claridad cómo las personas que rodearon a Zacarías y a su esposa Elizabeth lo presionaban, lo forzaban para que siguieran lo que tradicionalmente se hacía, para que siguieran, hermanos, la tradición. Las familias y los amigos querían que siguiera el modelo normal de la tradición. Mire, de modo que el nombre que le querían poner a Juan era Zacarías. Sus familias y sus conocidos querían que el niño sea común y corriente como los demás niños. Papitos, no te dejes llevar. No te dejes manejar por las personas ni influenciar por ellas, por sus costumbres. Hermano, qué triste. El otro día pasaba por el mercado 3 de noviembre y estaban dos mamitas con sus maridos y haciéndole la limpia al niño recién nacido, pasándole el huevo, pegándole una limpiada con la ruda y con un poco de montes. No te dejes influenciar. Las tradiciones, hermanos. Bendito sea el Señor. Y como en aquellos días también es común observar hoy como las fuerzas del mundo, hermanos, nos oprimen. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, tus hijos, sean normales. Escúcheme esto, el poder de la tradición y el mundo oprime de tal manera que muchos terminan metiéndose en el molde. Muchos entran en el molde, muchos entran en el sistema. ¿Y cuán fuerte puede resultarnos la presión de la cultura, la tradición, los moldes, los patrones familiares?
No te dejes dominar, no te dejes llevar por esas costumbres. No te dejes manejar y no te dejes susurrar en los oídos el que dirán. Tus hijos son para Dios. No son del diablo, son de Dios tus hijos. No son del mundo, son de Dios. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2 nos dice que debemos ¿qué? Transformarnos por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. Sácate de la mente las tradiciones, las malas costumbres, la cultura, la religiosidad. Sácate de tu mente los prejuicios. Sácate de tu mente lo que dirá la familia. Ay, pobrecito, ¿qué van a pensar mi tío, mi papá, mis abuelos? ¿Qué van a pensar? No te dejes llevar por las normas del mundo. Dice Pablo, para que conozcan, renueven su mente, ¿para qué? Para que conozcan la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. En otras palabras, cambia tu manera de pensar para no dejarte moldear según los sistemas de este mundo. Porque Satanás quiere y busca que los cristianos sean hermanos, no sean firmes. No sean determinados en sus convicciones, en sus creencias. Dios quiere determinación en tu vida. Aquí cabe una pregunta. ¿Cómo están siendo educados tus hijos? ¿Cómo los estás educando? ¿Para que ellos sean normales o sean anormales? ¿Los estás educando para que sean referentes en toda su manera de vivir? ¿Tú quieres hijos profesionales sin temor de Dios o hijos que caminen y cumplan los propósitos eternos en esta tierra? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a los caminos de los hombres si Dios te los está mostrando? ¿Qué quieres producir? ¿Hijos normales o hijos anormales? Porque en cada uno de nosotros como padres nos toca decidir por ellos. Nos toca encaminarlos, direccionarlos, conducirlos, ¿verdad? Orientarlos de tal forma que mañana traigan alegría a tu corazón y a Dios. Este es el primer periodo de Zacarías, lo profético. Ahora veamos la preparación rapidito. Deme 5 minutos. Vemos aquí, hermanos, que el segundo periodo en la vida de Zacarías como padre fue la preparación de su hijo. Vea. Mire cuáles fueron los resultados en la firmeza y la decisión de Zacarías en el entrenamiento de su hijo. Veamos el carácter de estos padres. Marcaron la vida de su hijo. Lucas, verso 64, capítulo 1, estamos viendo. Dice el verso 64, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló diciendo a Dios. Y habló bendiciendo a Dios. 65. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. 66. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será ese niño? ¿Por qué es que viene marcado tan diferente? Y la mano del Señor estaba con él. ¿Sí ve? Padres firmes, padres con convicciones, padres seguros en sus creencias, cambiaron la historia y el futuro de su hijo. Padres blandengues los hacen hijos normales. Padres con convicciones los hacen marcados para Dios. Y usted ve en los siguientes pasajes que Zacarías repitió con denuedo la profecía que el ángel declaró. Verso 76. Y tú, niño, le dice el padre, mira, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Qué más? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Qué más? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Zacarías, un padre antes medroso, escéptico, ahora lleno de la autoridad espiritual de Dios. Ahora lo vemos a Zacarías lleno de la autoridad paternal, haciendo uso de su investidura sacerdotal como padre, ministrando a su hijo y marcando su destino en esta tierra. Bendito sea el Señor. Ahora, Zacarías no solo que profetizó con denuedo sobre su hijo, sino que con fe y valentía declaró el propósito de Dios en la vida de su hijo. Porque él aceptó y declaró la profecía del Señor. Zacarías estaba, en otras palabras, aceptando con fe la responsabilidad de levantar a ese niño según Dios se lo había indicado, según Dios lo había determinado. Pregunto, ¿estás marcando el corazón de tus hijos? ¿Estás profetizando sobre tus hijos? ¿Estás declarando lo que son ellos para Dios? Zacarías había comprendido radicalmente que el entrenamiento tradicional no lo prepararía a Juan para el llamado y para la responsabilidad que él tenía. Padres, escúcheme, profeticen sobre sus hijos. Aunque no vean las condiciones apropiadas, profeticen sobre sus hijos, porque usted y yo seguimos a un Dios de imposibles. Tenemos un Dios de imposible y lo imposible viene sobre ellos. Para la tradición en los tiempos de Zacarías, el futuro y la profesión de Juan ya estaba estipulado para él. Estaba determinada para él. La tradición decía, mire lo que decía la tradición, que él debería ser entrenado según la rigurosa escuela rabínica para el sacerdocio como su padre. Por tanto, como podía Zacarías perder tremenda oportunidad. Semejante posición de éxito, de seguridad y de prestigio para su hijo. Hermanos, Zacarías, con su rol de sacerdote que era una persona entendida, autorizada, respetada y conocida, hermanos, en la sociedad, hermanos, preparar a su hijo en el mismo entorno, en el mismo ambiente, era lo mejor. Era lo mejor, hermanos. ¿Verdad? Pero, es más, no todos tenían esa oportunidad como la tenía Zacarías. Porque Zacarías era un sacerdote. Él entraba al lugar santísimo. Por tanto, para ellos ya era un hecho que Juan el Bautista debería seguir los pasos de su padre. Juan el Bautista tenía que seguir el llamado respetable de ser un sacerdote. Pero como hemos leído, Zacarías decide entrenar y preparar a Juan en algo que no había sido hecho antes. Verso 80. Mire lo que dice. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos. O sea que no estuvo en la escuela rabínica. ¿Dónde estaba? En lugares desiertos. Hasta el día de su manifestación a Israel. En otras palabras, vemos aquí que el niño dejó la escuela rabínica para continuar el legado de su padre, para estudiar en la escuela de Dios. Zacarías no lo metió a la escuela rabínica, dejó que sea Dios quien lo prepare. ¿Dónde se preparó Moisés? Porque la escuela del desierto es mejor que la escuela rabínica. Este entrenamiento no era común, era la escuela de Dios. Y como era la escuela de Dios, era de esperarse que Zacarías demostrara su valor, su coraje, cuando decide entrenar a Juan de esta manera. Zacarías perdió la gran oportunidad de educar a su hijo Juan en el sacerdocio y truncando su futuro, su seguridad, truncando su comodidad,
truncando su clase, su reputación. En otras palabras, una vida normal para su hijo Juan. Imagínense por un momento entonces el comentario que se daba en torno a esta situación con respecto a la educación de Juan. Mire, ¿qué diría la gente, la familia, la gente conocida, los amigos de Zacarías? Este se volvió loco. Zacarías, ¿qué te pasó? ¿Se te cayó un tornillo de la cabeza? ¡Qué desperdicio, Juan! Zacarías. ¿Por qué desobedeces? ¡Qué mal padre que eres tú! Pobrecito ese niño. En lugar de estar en la escuela preparándose para que suceda a su padre, está en el desierto. ¡Qué desperdicio! Estos fueron los comentarios, hermanos, que a lo mejor se escucharon y que persiguieron en la mente de Zacarías durante muchos años. Imagínense pensar, qué retrógradas que son esos padres. Qué irresponsables Zacarías y Elizabeth, qué anticuados que son. ¿Hasta cuándo tanto fanatismo? Estos padres tuvieron a todo ese tipo de críticas. Zacarías y Elizabeth estuvieron expuestos a escuchar tantas voces, tantas ofensas, tantas acusaciones de familias, de gente que los criticaban y los juzgaban. Recuerde que Zacarías era un hombre de reputación. Porque si no fuese hombre de reputación, fuera cualquier persona, la gente no hubiese estado pendiente de su hijo. Pero vemos por la palabra que sí estaban pendientes. Zacarías y Elizabeth eran gente conocida. Y Zacarías era conocido por su función sacerdotal. Es decir, hermanos, se trataba de personas conocidas en el medio. Era gente que era conocida en la ciudad, en el pueblo. Pero a pesar de todo esto que se agolpaba contra él, Zacarías vemos por la palabra que le dio la espalda al orden establecido. Zacarías despreció la educación tradicional que hubiese hecho de Juan un hombre intelectualmente poderoso y tal vez mejor que él, pero vacío de Dios, lleno de liturgia, lleno de religiosidad, pero vacío del poder de Dios. ¿Cuántos pensamientos como estos habrán pasado por la mente de este hombre? Tal vez escuchas, ¿no te parece que el camino tradicional es más seguro? Quizás otros dirán, ¿será que estás haciendo lo correcto con tus hijos? ¿Tendrás buenos resultados con lo que estás haciendo? ¿Estamos formando a nuestros hijos de la manera correcta? ¿O será que estamos cerrados en nuestra postura? ¿Quién piensa mejor, Dios o nosotros? Pero usted y yo tenemos la mente de Cristo y pensamos igual que Dios. Entienda esto, iglesia, con esto termino. Si queremos educar según los estándares de Dios, tendremos que ir en contra del sistema. Escúcheme. Hay un sistema que está establecido y tenemos que viajar y caminar en contra. Necesitamos trabajar como padres de manera perseverante, renunciando a la comodidad de ese sistema secular y humanista. Debemos educar y formar a nuestros hijos, papitos que me escuchan, por caminos no normales, caminos no comunes, caminos no conforme a la corriente o sistema de este mundo, sino instruirlos y discipularlos en las sendas y los caminos muchos más altos y elevados que estos del mundo. Zacarías abandonó a su hijo Juan en las manos de Dios. Le dio todo el derecho en la vida de Juan. Y fue Dios quien lo llevó a Juan a desarrollar la vida que Dios tenía determinado para él. Pero los padres fueron instrumentos para guiar a ese niño y entender a ese niño para que cumpla los propósitos de Dios. Zacarías tomó y Elizabeth tomaron el camino más alto, el camino estrecho, la puerta angosta.
La agonía y el dolor, el quebrantamiento, el comentario, el chisme, la ofensa, el oprobio, la vergüenza. Todo eso sufrieron ellos. ¿Por qué? Porque ellos tomaron como padre la determinación de arrolarlo en la escuela de Dios. Papitos, ¿qué educación usted decide escoger para sus hijos? ¿Se va a conformar usted a las presiones internas y externas de seguir el camino tradicional de una educación? ¿O está dispuesto a tomar y a renunciar y escoger un camino mejor para ellos? Que el Señor los guíe a tomar la mejor decisión. Pónganse de pie, demos gracias al Señor. Glorias al Señor. Que el Señor nos guíe a tomar la mejor decisión para ellos. Recuerde, papito que me escucha, mamita que me escucha, nuestros hijos son prestados por Dios. No son nuestros. Dios los ha puesto en sus manos. Dios los ha puesto en cada una de nuestras manos. ¿Con qué propósito? Para prepararlos para Él. Sus hijos son prestados para que usted los prepare para Él. Por tanto, somos nosotros los padres los llamados a instruirlos. Los padres somos los llamados a guiarlos en los propósitos divinos para sus vidas. No es la escuela, no son los sistemas, no es la profesión. La profesión es una herramienta. Yo doy gracias a Dios porque tengo 2 hijos que son sumamente preparados. Pero Diego rechazó una beca a una de las mejores universidades de Estados Unidos por servir a Dios. Los títulos los tienen demasiado, pero esa no es su identidad. Su identidad son hijos de Dios. Mis 2 hijos son preparados, estudiados secularmente, pero tienen temor de Dios en sus corazones. Mucha gente dice, ay, pastor, la hermana Patricia, yo quisiera que mis hijos sean como los suyos. Trabajen. Preocúpese por ellos. Siembre y levántelos para la gloria de Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Celestial, porque he hablado lo que tú pusiste en mi corazón, Señor. Ministra a tu iglesia. Ministra a tu pueblo. Ministra a tus hijos, Señor. Ministra a tu iglesia, Padre. Ministra a los padres, a las madres, para que entiendan, Señor, para que recapaciten, reflexionen, que tú los has llamado a levantar hijos anormales para tu gloria, que tú nos has llamado para levantar hijos que honren tu nombre, que tengan en sus corazones temor de ti, que tú seas el mejor tesoro, el tesoro más preciado, más que los títulos. Tú seas el tesoro más preciado para sus vidas. Oro, Señor, por esta iglesia. Oro por la familia que van a hacer y están haciendo educación en casa. Los bendigo, Señor. Ellos van a estar expuestos al vituperio, a la ofensa, a la burla, a la crítica, a la condenación. Guarda sus corazones, guarda sus mentes, Señor. Que tengan una actitud como Zacarías y Elizabeth, que decidieron instruir a Juan, no bajo las tradiciones, no bajo las costumbres, sino bajo el llamado y el propósito que tú tenías para con Juan. Dios, bendigo cada padre, bendigo cada madre en este lugar. Glorifícate, muévete en sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús, llévate tú toda la gloria.